echamos fuera al hombre fuerte en el nombre de Jesús y por tu sangre preciosa, y declaramos este tiempo un tiempo de, de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Percy, te saqué el sonido porque se escuchaba la chica. Cuando quiera lo habilitas. Bueno, el pastor me pidió que, como comentamos recién, es el cumpleaños de Patricia, él no iba a poder estar, y bueno, me pidió si podíamos hacer un repaso de los 4 capítulos que vimos de Efesios, de la carta a los Efesios, para que, bueno, el próximo jueves, que empezaríamos con el 5º, tener refrescado más o menos lo que habíamos compartido antes, ¿no? Así que voy a hacer todo el intento de en poco tiempo tratar de recordar o expresar lo máximo que pueda. Bueno, como siempre, para entender correctamente cualquier libro de la Biblia, es imprescindible conocer bien el texto y el contexto, como también las circunstancias que originaron un libro o una carta, como es en este caso, ¿no? Las personas a quien fue dirigido, el propósito para la cual se escribió, y también los argumentos que hay en ella, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar leyéndola. Para hacerlo más rápido, voy a leer yo hoy, porque si lo hago participativo nos demoramos mucho y no voy a alcanzar ni al segundo. Así que sí le pido que me sigan cada uno con su Biblia, no importa la versión que tengan. Vamos a leer Efesios desde el capítulo 1 hasta el 4. Bueno, empezamos con el capítulo 1, verso 1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, normalmente estos 2 versículos se conocen como la salutación de Pablo, que solía hacer en todas sus cartas, ¿no? Largaba siempre sus cartas con saludos. Seguramente en sus Biblias ustedes tienen que dice en Cristo Jesús a los que están en Éfeso. Y bueno, habíamos comentado que los papiros más antiguos que se encontraron después del descubrimiento de los papiros de Qumran, o sea, sabemos que la Biblia fue escrita y fue copiada. Sí, perdón. Ahí me escribió este muchacho, Ernesto. Pensó que era presencial y se fue a la iglesia, pobre. No, pobre. Sí, ahora está regresando a la casa. Dije, bueno, cuando regresé, conectate bien, le digo. Y si puede por el teléfono, así va escuchando. Sí, ya le dije, vamos a ver. Aunque sea que vaya escuchando. Bueno, les comentaba que la Biblia que la Biblia que tenemos nosotros ahora fue escrita a través del tiempo, y se fueron haciendo copias. No existía la imprenta, así que se fueron haciendo copias de copias, ¿no es cierto? Por eso que es muy importante el descubrimiento de Qumran, porque se encontraron copias muchísimo más antiguas que las que teníamos. Y esto, cuanto más cerca cuanto más cerquita estamos del tiempo de los escritos originales, menos distorsionada, llamémosle entre comillas, está la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y los manuscritos más antiguos no existía, no está escrito esto para los que están en Éfeso, ¿no? Sino que termina así: fieles en Cristo Jesús, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y esto también se refuerza porque normalmente cuando
en las otras cartas que vemos, Filipenses, Colosenses, Corintios, qué sé yo, vemos que en la salutación que hace Pablo, normalmente en todas saluda a personas en particular, ¿sí? Menciona a personas en particular, cosa que aquí no hace nada. O sea que se cree que es una carta que se denomina circular, que es una carta general escrita para todas las iglesias que él había formado para que corriera de una iglesia a la otra. ¿Sí? Bueno, después dice, gracia y paz a vosotros de Dios y nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Bueno, este saludo, gracia y paz, es como una combinación, o sea, los griegos saludaban de esta forma, con gracia, ¿no? Y paz, que es el saludo judío, shalom. Bueno, esta carta fue escrita aproximadamente en el año 60-61 después de Cristo, y es una de las cartas que se conocen como cartas carcelarias o escritas desde la cárcel, ¿no es cierto? Esta carta, junto con la carta a los Filipenses, Filemón y Colosenses, fue escrita por Pablo desde la cárcel. ¿Sí? Y Efesios es la última de las epístolas dirigidas a las iglesias. Bueno, después sigue diciendo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y acá hay una cosa importante para aclarar, porque muchas veces se habla, o sea, acá estamos hablando de la predestinación, y muchas veces la predestinación se entiende, no es bien entendida, ¿no es cierto? La predestinación, o sea, o la elección, es que potencialmente fuimos todos elegidos. Potencialmente. Por eso es la causa por la que debemos predicar el Evangelio a todos, porque nosotros no sabemos quién va a responder y quién no. Y decimos que potencialmente porque esto va a depender de una elección que hacemos nosotros, ¿no? Es como si fuera un decreto hecho por Dios, pero de forma condicional, ¿no? Hay decretos en la Biblia que son absolutos, que se van a cumplir sí o sí. Y hay otros decretos que son condicionales, que se cumplen sí tal cosa. Entonces, los elegidos, se cumple este decreto, sí o sí, si crees, dice la palabra, serás salvo. O sea que quien no cree ya está sido condenado, lo dice la palabra, ¿no? Entonces, por eso decía, potencialmente fuimos todos elegidos. Ahora, depende de si nosotros creemos en esto que el Señor nos está afirmando o no. Eso es parte de nuestra libre elección. Y dice el verso 6, para alabanza de la gloria para alabanza de la gloria de su gracia. Y esta es la razón por la que fuimos creados, ¿no? Para alabar a Dios. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que están
así, perdón, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el 11 dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, esta porción es un magnífico resumen del plan de Dios, ¿no? De, como veíamos, de redimir o de redimirnos, de adoptarnos, leíamos, de perdonarnos y por último, fue lo que leímos al último, sellarnos, ¿no? A través de su espíritu. Y hacernos un pueblo como posesión suya. Y este pueblo acordado desde la eternidad y hasta la eternidad. Y que esto fue llevado todo a cabo mediante el ejercicio eficaz de su voluntad, no de la nuestra, sino de su voluntad. Y también podemos ver en estos versículos, habíamos dicho en aquella oportunidad, la estructura trinitaria de Dios, ¿no? Los versos 3 al 6 predomina la obra del Padre. Vieron que empezaba diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bueno, y así sigue. En los versos 7 al 12, la obra del Hijo empieza, dice, en quien tenemos redención por su sangre, se refiere a Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, en quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, y así continúa la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y por último... Ahí entró Ernesto. Hola Ernesto, bienvenido. Bienvenido, Ernesto. ¿Nos escuchás? Ernesto. Bendiciones, escribió. No sé. Decirle que ustedes que se desmutee. No, está desmuteado, sí. Pero quiero saber si nos escuchás, Ernesto. Haceme la señal. ¿Estás escuchando? Haceme señas si escuchás, Ernesto. Oh, sí. Ahí está conectado. Tiene problemas con el audio. No sé. Hoy estaba en la iglesia, Pablo, ahora está en la casa. No tiene audio. No. Bueno. Y va a tener que seguir, entonces. No. Ahí está, a ver. ¿Podés hablar, Ernesto? Bueno, ahí le escribo yo y... Decirle que en todo caso conecte el audio y no conecte la imagen, para si no tiene buena señal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Los escuchás, Ernesto? Ahí está. Tiene unos auriculares puestos en el cuello. Yo no sé si quizás no los escucha porque no se los pone en la oreja. Ahí le escribí, a ver. Ahí va.
Y seguí a mí. Cuando enganche, pues sí. Bueno, entonces decíamos que acá teníamos la figura trinitaria, ¿no es cierto? En el verso 3 al 6 predomina la obra del Padre, versos 7 al 12 la obra del Hijo, y del 13 en adelante la obra del Espíritu Santo. Ajá. Donde veíamos que decía, en él también vosotros, habiendo oído la verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Acá vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en favor nuestro. Bueno, ahora seguimos. Leemos la porción del 15 en adelante, donde Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Bien? Y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es una oración que está haciendo Pablo por los creyentes de aquel entonces y por nosotros también, por supuesto. Y pidiéndole a Dios que nos revele el plan de salvación y que además nos dé sabiduría, ¿no? Y revelación por medio del Espíritu Santo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esta fe que nos hace creer no es nuestra, sino que es parte de la gracia de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole. Este poder que nos hace creer es el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿no? Cristo como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, como les decía, acá vemos una hermosa oración de Pablo por los creyentes, por la iglesia, y vemos que él no acostumbraba a pedir normalmente bendiciones materiales, ni mejorías de salud, o sea, cosas, digamos, temporales, ¿no? Sino que anhelaba en sus oraciones bienes espirituales para los santos, que sabemos que cuando se refiere a santos no hablamos de pues estos bienes espirituales constituyen el fundamento para todo lo demás. No se conectó, no, al final. Bueno. Pasamos al capítulo 2. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, ¿no? Vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por regalo de Dios, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe, ¿no? Y esto no de vosotros, esta fe no es nuestra, pues es también un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí decíamos también la importancia de estar en comunión con Dios para conocer estas obras que Él preparó de antemano, porque en definitiva nosotros fuimos creados con un propósito, y este propósito justamente son esta participación que nosotros tenemos para formar el reino, ¿no? Y esta participación son justamente estas obras que Él preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ella. Y justamente con estas obras que Él preparó, también preparó todas las herramientas, preparó también todo lo que necesitamos para hacer estas obras. Pero debemos conocerlas. Si no, vamos a hacer nuestras obras, las que nosotros creemos, que quizás son bíblicas y no están mal, pero no son las que Él preparó de antemano, ¿no? De ahí la importancia de tener una comunión estrecha con el Señor. Para conocer estas obras, andar en ellas y cumplir con nuestro propósito. Ahí está intentando entrar nuevamente Ernesto, no sé si nos estará escuchando. No, anda con problemas de audio, me dijo, que va a seguir intentando, pero no nos escucha Ahí, tampoco. ahí pareciera que estuviera muteado, quizás nos escucha. No. Pero fíjate que ahora no dice más algo de entrando el audio. Pareciera que es probable que nos pueda escuchar. Despuntealo vos, José. A ver si dónde está, pará. Ahí está, ahí no se escucha. ¿Nos escucha? Bueno, bárbaro. Sí, sí, bien, bien, bien. Bueno. Bueno, bienvenido Ernesto. No sé de dónde nos escuchaste, pero bueno, tenemos que seguir. Vamos por el capítulo 2 de Efesios. Estamos haciendo un resumen, pues esto lo empezamos a estudiar hace un tiempo atrás y habíamos llegado hasta el capítulo 4. Por si no lo sabías, hoy es el cumpleaños de la esposa del pastor, de Patricia, y bueno, él me pidió si podíamos hacer un resumen de los 4 capítulos que estudiamos, y para que el próximo jueves se alargar con el 5º, y también porque estuvimos 4 jueves tratando el tema, habíamos suspendido el estudio de Efesios, y estuvimos haciendo un estudio del Adviento para preparar nuestra alma y corazón para la Navidad. Bueno, ahora retomamos nuevamente Efesios y estamos haciendo este resumen. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora Bien, sí. bien, bien. Perfecto. ¿Vos los Lo escuchaste? logramos, sí. Escuché lo que estaba diciendo de Efesios y bueno, que hicieron un repaso porque hoy Patricia estaba cumpliendo años, la esposa del pastor. Perfecto. Y bueno, Bienvenido. gracias. Estás bienvenido, Ernesto. Gracias. Tengo que acordarme los nombres, pero gracias.
Lo Sí, logramos. no hay Me problema, no hay problema. llegué hasta la iglesia pensando que era presencial. Después Sí, no nos mucho. contó José. Nos contó José. Bueno. Claro. Bueno, entonces acá vemos en estos primeros versículos del capítulo 2, el apóstol establece un claro contraste entre nuestro triste estado como pecadores y lo que hemos llegado a ser por estar identificados con Cristo, por haber creído en Cristo. Y vemos que todo es fruto de la gracia de Dios. Y solo Él debe ser adorado eternamente por ello. Nadie más. Seguimos. ¿Querés que te ayude con el 11, Emil? ¿Cómo, perdón? ¿Querés que te ayude con el 11? Como quieras, dale. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la... Pero dame un segundito. Sí. Quiero hacer una aclaración aquí para no retomar después, que por ahí perdemos menos tiempo. Acá Sí. nos habla de la circuncisión, de los incircuncisos y de la circuncisión. Acá Pablo hace una aclaración importante porque sabemos, por ejemplo, en la carta a los Gálatas nos habla de que había unos judaizantes que querían hacer que los nuevos creyentes, los gentiles que se estaban uniendo a la iglesia, se circuncidaran, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí viene que los que no eran judíos eran llamados incircuncisos. Los gentiles. Los gentiles, exactamente. Y el termo... a ver, me perdí. Bueno, y acá, es el 12. sí, y entonces quería hacer esta aclaración, ¿no es cierto? Sabemos que después, bueno, Pablo justamente reprende de alguna manera a los Gálatas por esto, porque la circuncisión que está, que podemos hablar, digamos, en el nuevo pacto, no es una circuncisión en la carne, sino una circuncisión en el corazón, ¿no? Por eso dice, no es algo externo, sino interno. Por eso Sí. dice, aclara que es hecha por mano humana. La circuncisión, claro, esta es la circuncisión del corazón está hecha por Cristo. Exactamente. Seguí, por favor. Bueno, dice, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. ¿Sigo? Sí, hasta el 22. Bueno, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él
todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios, su Espíritu. Bárbaro, buenísimo. Bueno, acá vemos que en esta porción de Efesios 2, del 11 al 22, nos habla Sí. fundamentalmente de la unión en la iglesia de judíos y gentiles en un solo cuerpo. ¿Eh? Ya no hay gentiles ni judíos. Somos todos iguales ante Cristo. Y esto fue una reconciliación que hizo el propio Jesucristo por medio de la cruz, por su muerte en cruz. En Cristo desaparece toda causa de división y toda separación entre los hombres, pero fundamentalmente la obra que hizo Cristo es la que más nos interesa, es la separación que había entre Dios y los hombres. Él nos volvió a unir con Dios Padre y restableció esa comunión que perdimos allá en Edén, ¿no? Lo que alguna vez hablamos del primer Adán y el último Adán, ¿no? Y el postrer Adán. También unió a aquellos que eran el pueblo elegido, o sea, los judíos con los gentiles que somos nosotros. Sí, a eso me refería. Y se creando una nueva entidad espiritual, un nuevo pueblo, que es la iglesia, en el que se establece una íntima relación vital entre todos los componentes de la iglesia. Por muy diversos que sean sus integrantes, ya sea que procedan de distintos lugares, de distintas razas, de distintas culturas, somos todos iguales en la iglesia, ¿no? Así es. Ustedes recordarán, creo que en Hechos está, que cuando ellos se reunían, ahí iban todos, ¿no? Y ellos solían tener todavía, los creyentes solían tener esclavos, llamémosle entre comillas, o quienes los servían, los ayudaban, pero en la iglesia eran todos iguales. No había ricos, pobres, esclavos ni libres, eran todos iguales. Así Bueno, es. seguimos. Capítulo 3. ¿Sigo? Dale. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Sigo? Sí, hasta el 9, por favor, y ahí hacemos un pequeño corte y alguna aclaración. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios. Por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Bien, acá vemos que habla de la palabra de misterio y más adelante también en el 5 hablaba también de misterio, ¿no es cierto? ¿Y a qué se está refiriendo este misterio? ¿Cuál es? Y se refiere a esta parte del plan, ¿no? Que había sido escondido, ¿no? Porque para el pueblo judío, ellos eran la nación
elegida. Elegida. No, Elegida. no pensaban que pudieran alcanzar a los gentiles. Entonces, Claro. a este misterio se está refiriendo Pablo, que había sido escondido y fue escondido hasta la venida de Cristo. Como vemos en el Así verso 5 que vos leíste, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, Por el Espíritu. apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese secreto, ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Amén. Aquí se revela claramente que el futuro mundo de gloria, digamos, será de Dios, será formado no solo por la nación judía, sino por toda la humanidad que acepte al Señor como su Señor y Salvador. Seguí por el 10, por favor, si querés. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades de las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. ¿Sigo? Sí, hasta el 21. Dice, oración por los Éfesos. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con los santos, cuán ancho y largo y alto, profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Sigo? ¿Llegaste al 21? Sí. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Bueno, vemos que toda esta parte, desde el 1 hasta el 21, hay Sí. otra hermosa, la segunda que hay en Efesios, oración de Pablo por los gentiles, ¿no? Acá vemos también la revelación del plan que Cristo le da a Pablo del ministerio que tenía con los gentiles. Recordemos que Pablo era quien perseguía a los cristianos y los encarcelaba y incluso los llevaban a la muerte. Bueno, después de ese encuentro que tiene con el Señor camino a Damasco, él empieza o sea, se produce este cambio, tiene una revelación directa de parte de Cristo y del Evangelio, y bueno, él empieza a formar iglesias, a predicar y a formar iglesias. Y bueno, vemos que en esta la oración, Pablo es muy común que muchas veces, a veces por ahí son un poquito complicadas de entender algunas cosas de Pablo porque suele hacer muchos paréntesis, ¿no? ¿Qué quiere decir paréntesis? Que viene hablando de una cosa y por ahí en determinado momento toca por algo de lo que venía hablando,
empieza a explicar y se empieza a ir, y es como que se aleja demasiado y después vuelve, ¿no? Y esta Sí. oración, en esta oración le pasa lo mismo. Empieza con la oración y después, como había muchos que cuestionaban su ministerio, en el medio él hace una defensa de su ministerio, ¿no? Y vuelve nuevamente a continuar. O sea, si quisiéramos saber la oración, tendríamos que cortarlo ahí, sacar el paréntesis, ¿no? Y volver al 14, que es, Sí. donde continúa con la oración, cuando dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, y todo lo que leímos después. Pero también aclara que él lo hace a través de solamente para la gloria de Jesucristo, porque en lo último aclara, Sí, sí, sí. aclara que es para la extensión del reino, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, incluso él mismo, en esto que él presenta sus credenciales, él decía algo como que yo, el más pequeño, algo así por ahí. A ver dónde estaba. Del cual yo fui ministro. Aquí el 8. A mí, a quien soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, de todos los creyentes, él se considera menos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, resumiendo, el apóstol deseaba que cada creyente disfrutase plenamente de todo lo que Dios tenía reservado para ellos, de acuerdo al plan que se había trazado desde la creación, desde antes de la creación, ¿no? Desde la eternidad, y que encontraba su fundamento en Cristo. Sabemos que es el centro de toda la palabra, es Cristo, ¿no? Por esta razón, ora nuevamente, como decíamos, por los creyentes. Y ahora pasemos al cuarto, a Efesios 4, al capítulo 4, donde vamos a hablar de la unidad. ¿Querés seguir leyendo o querés que lea yo? ¿Voy ahí? Sí. Bueno. No, sigo. Haceme un corte. Dice unidad. Haceme un corte en el 16. Perfecto. Ahí voy. Unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso yo estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuerce por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo
como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Bien. Bueno, acá vemos, cuando empieza, leíamos que preso, ¿no? Sí, cuando empezamos, Sí, yo les preso. comenté que preso en el Señor, o sea, que él estaba preso no por los hombres, nos quiere decir. Él estaba en prisión por Cristo. Para él era un honor estar preso por la causa, ¿no? La causa del Señor, que es predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan que cuando empezamos, yo les comenté que esta era una de las cartas escritas desde la prisión? Acá vemos una de las pruebas, ¿no? Sí, sí. A ver. A ver, en esta parte que esta aclaración se me fue. Bueno, ¿Qué acá querés que te también, vuelva a repetir? no. Acá nos dice, pero a cada uno nos fue dada en el 7 la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, por lo cual, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Acá nos está enseñando Pablo que a todos nos dio dones. Por lo menos uno. Por lo menos uno. Tenemos que descubrirlo y ejercitarlo, porque para eso nos lo fue dado, ¿no es cierto? Así es. Y después dice, y eso que, bueno, para esto volvemos a lo de siempre, ¿no? A la comunión con el Señor. Ahí donde vamos a tener la revelación por medio del Espíritu Santo de las obras que preparó de antemano, como hablamos de hoy, del don o los dones que nos haya dado y de su perfecta voluntad. Solamente ahí, en comunión con Dios. Y bueno, después dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero de las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, acá lo que nos está hablando es de que Cristo, que habitaba junto con el Padre, se hizo hombre y descendió a la tierra, ¿no? Y luego este mismo es el que ascendió cuando resucitó y fue sentado a la diestra del Padre. Y bueno, después dio los que normalmente se llaman los ministerios, ¿no? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La mayoría de los comentaristas, muchas veces se habla de los 5 ministerios, pero la mayoría de los comentaristas hablan de que serían 4, porque este último, pastores y maestros, es como un mismo don, ¿no? Un mismo ministerio, perdón. ¿Para qué? ¿Para qué fueron dados estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que todos estos dones no es para que ninguno de nosotros, o estos ministerios, tanto los dones como los ministerios que nos fueran dados por el Señor, no es para llenarnos de orgullo o vanidad, sino que nos fueron dados para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito para el cual nos fueron dados. ¿Y esto para qué? Para que lleguemos a la unidad. Que ahora lo vamos a ver un poquitito más. De la fe, del conocimiento de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es. Esto sabemos, ya lo hemos repetido varias veces, de que esta plenitud, o esta estatura, esta medida de estatura, conforme en nosotros habitan las dos naturalezas, la vieja y la nueva, la vamos a conseguir solamente cuando estemos en la presencia del Señor. Pero siempre tiene que ser nuestra meta, ¿no? Si bien sabemos que como convive nuestra vieja naturaleza, nunca la vamos a poder lograr aquí en la tierra, sino cuando seamos redimidos
y tengamos ese cuerpo glorioso, ese cuerpo de gloria, ahí sí vamos a estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí lo tenemos que tener como una meta a alcanzar. Y bueno, después nos habla de la importancia de conocer la palabra, ¿no es cierto? Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y por falsos maestros que utilizan las artimañas del error, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas artimañas del error como ejemplos, lo vemos, son claritas recuerden, cuando Jesús es llevado al desierto después del bautismo, y estuvo 40 días en el desierto ayunando. El diablo utiliza justamente estas artimañas del error. Él utiliza parte de la palabra con artimaña, con error, para tratar de hacer caer a Jesús, ¿no? Y Jesús, ¿de qué manera le contesta? Le contesta exactamente con la palabra, ¿no? Por eso la importancia de leer la palabra de Dios y conocerla, para que no seamos llevados como niños por cualquier error, ¿no? Por cualquier falso evangelio. Por eso en el Antiguo Testamento decía que en una parte del Antiguo Testamento decía, ¿viste? Que por ignorancia mi pueblo ha sido esclavizado. Se ha extraviado, sí. Sí, sí. Exactamente. Bueno, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene cada miembro se refiere a cada integrante de la iglesia, tiene su propia actividad de acuerdo al don que le fue dado. Y de esta forma vamos a ir creciendo y edificando la iglesia de Cristo en amor. Así es. Bueno, aunque la iglesia de Cristo es un organismo complejo, no es una institución, sino un organismo. Un organismo es algo vivo, una institución es algo muerto. En cambio, el organismo es algo vivo que va permanentemente creciendo. Por supuesto, es un organismo vivo complejo, que tiene múltiples funciones y cada una de ellas en su lugar, cumpliendo esa función cada uno en su lugar y trabajando todos estos miembros en armonía. Con un detalle, con el amor como su principio básico y fundamental para el crecimiento de la iglesia, el amor. Con Cristo como la cabeza de la iglesia y quien da dirección e instrucción a la iglesia. Y conformada esta iglesia por muchos miembros con diversos talentos, temperamentos, dones, donde el requisito básico para nosotros y para que esta iglesia funcione bien, ¿no? El principio básico es el espíritu de humildad, espíritu con minúscula, ¿no? Espíritu de humildad, o sea, un espíritu nuestro humilde. Y también la tolerancia mutua entre los miembros de la iglesia, entre los unos con los otros, como decía hoy, en amor. Así es. Porque sabemos que la iglesia está compuesta por personas de variadas culturas, razas, costumbres. Sin embargo, hay una unidad esencial, que no es una unidad humana, no es algo que nosotros podamos lograr, sino que es una unidad creada por el Espíritu, o sea, es una unidad espiritual. Entonces, muchas veces, dicho todo esto, nos podríamos preguntar por qué en la iglesia muchas veces vemos
divisiones. Y bueno, como vemos en este pasaje, la razón que ocurre esto es porque muchas veces nosotros como miembros no respetamos lo que Dios ha establecido. Así es. Sigamos ahora con 17 hasta el final. Ahí voy. Vivan como hijos de Dios. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bien, gracias. Bueno, acá Pablo nos insta a dejar de hablar del viejo hombre, ¿no? Y vestirnos del nuevo hombre. O sea, esta nueva vida que tenemos como creyentes en Cristo. Y bueno, ahí vemos que nos habla en una parte, creo que en el 22, que nos dice despojados del viejo hombre, ¿no? Y vestidos. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Claro. Y después dice en el 24, hablando de ese ropaje viejo, vestidos del nuevo hombre. Y ponerse en la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y en verdadera justicia y santidad. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿No? No nos podemos despojar. Me refiero a la vieja naturaleza, no a las esposas. No nos podemos despojar. Porque mientras estemos aquí en la tierra, esas dos naturalezas van a convivir. Ahora, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay un cuento, ¿no? que por ahí, a mí me resultó cuando lo escuché por primera vez, algunos de ustedes ya se los he contado, me resultó muy gráfico, ¿no? De un campesino que los fines de semana iba al pueblo y tenía donde se hacían riñas de perros, peleas de perros, mejor dicho, y se levantaban apuestas. Y este hombre siempre sabía qué de los dos perros que tenía
qué perro iba a ganar y qué perro iba a perder. Y entonces un día, una de las personas que estaba allí le dice, ¿cómo es que usted sabe qué perro va a ganar y qué perro va a perder? Y dice, es muy fácil. Durante la semana alimento muy bien a uno y mato de hambre al otro. Entonces, en el momento de la pelea, uno está fuerte y el otro está débil y ya sé quién va a ganar. A mí me resultó muy gráfico esto, porque justamente si nosotros queremos que predomine nuestra nueva naturaleza, debemos, como decía este cuento, alimentarla, ¿no? ¿Y alimentarla de qué manera? Teniendo intimidad con el Señor, leyendo su palabra, compartiendo su palabra. O sea, que nuestros pensamientos, como dice Pablo, ¿no? Cuando él nos dice, en esto pensar. Si nosotros pensamos en estas cosas buenas y hacemos estas cosas que yo les comentaba, ¿no? Tiempo de intimidad con el Señor, la lectura de la palabra, estamos alimentando nuestro nuevo hombre, nuestra nueva naturaleza. En cambio, si nos dedicamos a las cosas de la vieja naturaleza, ¿no? Por ejemplo, acá más adelante dice, el que hurtaba ya no hurte más. O sea, si nos seguimos ocupando de todas estas cosas anteriores, evidentemente vamos a llevar una vida como creyentes muy pobre, muy carnal, ¿no? En eso depende un poco de nosotros, qué naturaleza estamos alimentando. Y fíjense que este ejemplo que yo les mencionaba recién, el ejemplo de Pablo a mí me llamó la atención cuando lo leía hoy. Dice, el que hurtaba no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿no? O sea, ya no nos está diciendo que trabajemos con nuestras manos para el sustento diario nuestro y de nuestra familia, sino un poquito más, para que nos sobre, ¿no? Y tengamos para compartir con los que padecen necesidad. Esto me llamó la atención, nunca lo he leído muchas veces, pero nunca había caído en eso. Bueno, otra cosa que también muchas veces nos cuesta, ¿no? Cuando venimos del mundo, que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, o sea, la maledicencia, ¿no? Utilizar términos que sabemos que a Dios no le agrada y que a veces... La renovación de la mente, Emir. Exacto, pero a veces lo tenemos tan metido ese lenguaje que nos cuesta. Bueno, es un esfuerzo, pero que lo podemos hacer. Y bueno, y no contristéis al Espíritu Santo, ¿no? Esto es cuando el Espíritu Santo, o sea, nosotros sabemos que si somos realmente creyentes, o sea, que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a partir de ese mismo momento, el Espíritu vive en nosotros, ¿sí? Ahora ese Espíritu se puede manifestar a través de nosotros, Él y Él nosotros, pero es un caballero, o sea, no lo va a hacer de forma compulsiva, sino que depende de cuánto nosotros le permitimos obrar, ¿no? Y en la medida que no le permitamos obrar o le permitamos muy poquitos aspectos de nuestra vida, ahí estamos contristando o entristeciendo, para que se entienda mucho mejor, al Espíritu Santo. Y bueno, después sigue con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, ese sellado quiere decir consumado es, pagado fue, ¿no? Todos aquellos que hemos creído, ya estamos, no podemos ser quitados, ¿no? Ya de la mano de Dios. Bueno, en esto último, Pablo desarrolla las implicaciones que la salvación de Cristo ha de tener en nuestras vidas. Y su conclusión es que un verdadero cristiano debe andar en este mundo de manera coherente
con lo que él profesa, con lo que él cree, ¿eh? Para que el mundo crea, ¿no? Esto incluye su carácter, como decíamos, su forma de hablar, su sexualidad, sus pensamientos, el uso que hace del tiempo, ¿eh? Lo que decíamos hoy, en qué naturaleza alimento más durante la semana o durante el día. Y por último, la importancia que como creyentes le damos a la palabra de Dios, ¿no? Y con esto vamos a ir creciendo y vamos a ir acercándonos, como decíamos, a la estatura de Cristo. Bueno, hasta acá es un poco el resumen muy rápido. Como anduve con la hora, 49. Pero no era fácil resumir 4 capítulos en un ratito. No sé si alguien recuerda alguna otra cosa que hayamos dicho en este tiempo que le parezca importante recordar, que yo no la anoté o me la pasé por alto. Si quiere compartirla, y si no, cerramos aquí. Yo creo que está más que claro, Emir. La palabra dice que por los frutos lo conoceréis. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Bien. Bueno, todo está claro y gracias Emir, gracias Marcos por el nuevo repaso, pues, ¿no? Para estar siempre recordando, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo, ¿no? De Efesios, ¿no? Gracias a ustedes por su apoyo. Gracias al Señor que nos permite hacerlo. Así es. Sí. Y saludarlo acá, pues, también lo conozco de lejos acá, al amigo Ernesto. Un abrazo, Ernesto, desde Perú, soy Percy. Gracias, Dios Percy. te bendiga, amigo. Amén, amén. Gusto de Bendiciones y conocerte, gracias por incluirme. Y bueno, a enriquecernos todos con la palabra y ver cuándo podemos también participar. Así es. Percy, Ernesto es de Venezuela. Así es, así es. Venezuela. Está bien, estamos ya creciendo la familia. Así es, amén. Somos todos multiraciales. Acá lo único... Bueno, para Ernesto y Percy, no sé, Percy, si lo sabía, Marquito de Paraguay. Ah, caramba. Paraguay, Venezuela, Perú, Argentina. Y Johnny también de hay Johnny uno de Perú. mucho que se está por caer al mar, es un uruguayo por ahí dando vueltas también. Johnny de Perú, José de Uruguay. Estoy haciendo la cuenta que soy el único argentino acá. Falta Germán. Falta Germán, los dos Germán que son de Chile. Ah, de Chile, claro, es cierto. Germán que es chileno. No, pero sí. bonita familia. Casi toda Latinoamérica. Sí, sí. Germán que está vos, Amir, que representaba a la Argentina. Sí. Ernesto, ¿te animás a cerrar con una oración, por favor? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por habernos permitido compartir, recibir tu palabra, recibir tan hermosas palabras que nos hablaste a través de Pablo, Señor, y poder nuevamente reforzar que la oración diaria, la comunicación contigo a través de tu palabra y la transformación que nosotros logramos a través de ti, Señor, y de tu Espíritu, nos va a permitir poder brindarle a todos aquellos que necesitan escuchar de ti y a salvar las almas que tú necesitas. Tu palabra dice, Señor, que la mies es mucha, pero los obreros pocos, y aquí habemos un grupo de hermanos que queremos caminar contigo y te agradecemos y te bendecimos por tan hermoso tiempo que compartimos y sabemos que tú vas a bendecirnos continuamente con tu palabra y con darnos toda la orientación